Hola Datalover, bienvenido a una nueva entrega de tu serie Power BI Maestros del Tiempo. Soy Brian Ku y tú estás en Kai's Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kai's Consulting. Hasta este momento, deberíamos tener claro por qué necesitamos una tabla calendario en nuestro modelo de datos. Si recuerdas, tenemos dos opciones, los calendarios automáticos creados con la característica AutoDateTime de Power BI y los calendarios personalizados, que a la vez se dividen en calendarios externos o calendarios internos. Los calendarios externos serían calendarios que podemos incorporar o añadir a nuestro modelo, pero que han sido creados fuera de Power BI. El día de hoy veremos dos de estas alternativas. Una de ellas sería cargando una tabla calendario creada en una base de datos como un data warehouse. Y la segunda alternativa sería una tabla creada dentro de Excel de manera convencional con fórmulas de Excel y que vamos a incorporar en nuestro modelo Power BI. Por último, veremos el primero de los ejemplos de crear una tabla interna dentro de Power BI, una tabla personalizada interna, en esta ocasión con la fórmula DAX y las tablas calculadas DAX. Si es la primera vez que nos ves, recuerda suscribirte a nuestro canal y estate atento a las novedades que tiene el equipo para ti, semana a semana. ¿Estamos listos? Comenzamos. Vamos a nuestro proyecto Power BI. El modelo también es simple como la vez pasada, tenemos una tabla de ventas y una tabla de cliente. La tabla de cliente tiene un campo fecha de nacimiento y las ventas igual la fecha de las ventas. Y veamos en la vista de data, tenemos nuestra tabla de clientes y tenemos algunas fechas de nacimiento para personas, inclusive desde el año 1935, 1947 en adelante. Y en nuestra tabla de ventas tenemos ventas ocurridas en el año 2019, en el año 2020, como pueden ver aquí, ventas para 2 años, mientras que tenemos fechas de nacimientos para muchísimos años más. Vamos a nuestra vista de datos, de reporte, y vamos a ver la primera alternativa en que podemos incorporar una tabla. La primera de ellas es una tabla externa. Aprovecharemos una base de datos existente de estilo Data Warehouse. Y para las personas que ya trabajan con Business Intelligence, creo que esto va a ser muy familiar para ellos. Vamos a utilizar la tabla DIMDate de un Data Warehouse, DataMart, y vamos a incorporarla en nuestro modelo. Si tenemos la suerte de que existe esta tabla, esta es la manera más práctica de incorporar una tabla calendario personalizada. Vamos a nuestro modelo y vemos que podríamos relacionar inclusive obviamente las tablas existentes en nuestro modelo en la tabla de ventas, campo fecha. En este caso buscamos el campo adecuado, que es Full Date Alternate Key, que es también de tipo fecha, y podemos relacionarlas. Esta es alternativa 1. Vamos a eliminar nuestra tabla antes de ver la segunda alternativa. En la segunda alternativa de incorporar una tabla externa, vamos a un método muy familiar, espero para muchos de nosotros, que es haber creado una tabla calendario con Excel y luego incorporarla en nuestro modelo. Veamos que cargue. Tenemos la tabla calendario, una tabla calendario bastante sencilla para nuestro ejemplo, pero tú puedes obviamente personalizarla y extenderla mucho más. Vamos a cargarla, damos unos segundos, y así como la tabla que cargamos DIMDate de nuestra base de datos, podemos también relacionar nuestra tabla de ventas con la tabla calendario cargada de Excel, y luego podríamos hacer cualquier tipo de análisis, como ya hemos visto en algún ejemplo en un video anterior. Vamos a eliminar nuestra tabla calendario de Excel. Y hasta aquí recuerda, estas dos primeras alternativas son bastante prácticas de utilizar, pero tienen la limitación de que son tablas fijas. Vamos a una alternativa en que tendremos un calendario dinámico y nos apoyaremos de las tablas calculadas DAX. Vamos a crear nuestro calendario versión 1. Utilizaremos la función Calendar Auto, que es una función que no requiere ningún parámetro de entrada. Y lo que hace la función Calendar Auto es devolvernos una tabla con una columna de tipo fecha para
todas las fechas incluidas desde el día 1 de nuestra fecha más antigua hasta el último día del año de nuestra fecha más reciente. Pero busca en todos los campos fechas de nuestro modelo. Va al campo fecha de la tabla cliente, va al campo fecha de nuestra tabla de ventas y busca todas las fechas posibles en el calendario. La segunda alternativa que tenemos para crear nuestro calendario con una función DAX es la función calendar. Pero primero veamos que Calendar Auto nos va a permitir justo retornar una tabla con la columna fecha. Aquí puedes ver cómo funciona. Ahora sí, vamos a crear nuestra segunda alternativa de calendario. En este caso utilizaremos la función calendar. ¿Ok? Calendar tiene dos parámetros: la fecha de inicio y la fecha final de nuestro calendario. Te permite controlar mucho más el inicio y fin de este calendario personalizado. En este momento voy a crear el calendario desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020. Le damos Enter y así como Calendar Auto, esta función también retorna. Vamos a calendario versión 2. Ahora sí, tenemos la columna fecha que nos retorna todas las fechas desde el inicio del calendario hasta el final que nosotros pasamos como parámetro. Y tenemos este nivel de control. Miren, 31.000 filas en Calendar Auto, mientras mucho menos registros con Calendar. Ahora, nosotros hemos creado solamente nuestra columna fecha, pero si quisiéramos incorporar más columnas para tener un calendario mucho más completo, vamos a utilizar la alternativa de agregar o añadir columnas calculadas con fórmulas DAX. En este caso, de manera tradicional, dame un segundo, vamos a crear una columna que represente el año con la función year, similar a Excel. Podemos seguir incorporando una nueva columna que en este caso pueda ser el mes, por ejemplo, el número del mes. Déjenme corregir aquí. Date. No. Era el campo date del calendario. Y tenemos nuestro número de mes. Y así podríamos ir incorporando más columnas. Sin embargo, tenemos otra alternativa. Vamos a incorporar una columna más, el campo mes, apoyándonos también de algunas funciones, como les mencionaba. Y listo, tenemos digamos un calendario personalizado basado en la fórmula DAX Calendar Auto. Pero tenemos alguna alternativa adicional. ¿Qué pasa si no quisiéramos incorporar columnas uno a uno, sino escribir una fórmula mucho más robusta que pueda crearnos nuestra tabla completa? Las tablas calculadas DAX y las fórmulas DAX nos permiten eso. Miren, tenemos una fórmula donde tenemos primero una variable para determinar cuál es el año más antiguo de nuestra tabla de ventas, cuál es el año más reciente de la tabla de ventas, y vamos a apoyarnos en dos funciones: add columns, y a partir de nuestra tabla calendario vamos a incorporar las distintas columnas, empezando por el nombre de la columna y luego la fórmula que nos determina el valor de la columna, año, número de mes, y así las diversas columnas que vamos a incorporar, trimestre, semestre. Como verán, le damos Enter y ahora podemos ver que tenemos una tabla calendario personalizada, muchísimo más completa y en este caso dinámica. Recuerda, si nosotros tenemos luego ventas para el año 2021, nuestro calendario, a diferencia de la alternativa que manejamos con Excel o posiblemente que cargamos desde una base de datos externa, ahora va a ser dinámica porque tenemos unas variables que trabajan de esa manera. Perfecto. Recuerda, Calendar Auto es mucho más exhaustiva o más intensiva
a diferencia de Calendar. Recuerda, somos Kais Consulting y empoderamos a las personas para transformar datos en decisiones informadas. Estate atento a nuestros siguientes videos y gracias.